Bienvenidos a Coffee Break, El Coffee Break, el podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablamos del mundo del trabajo, la carrera profesional y la política laboral. Con Gerardo Hernández y Felipe Morales Pérez. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Coffee Break. Qué gusto tenerlos de vuelta. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta tercera temporada. Hemos estado leyendo sus comentarios, hemos estado muy atentos a todo lo que nos escriben y créanos que vamos a considerar muchas cosas. Como siempre es un gusto estar aquí con mi compañero y amigazo Felipe Morales Pérez. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento. Oye, qué genial, o sea, ya el cuarto capítulo. Cuarto capítulo y ya nos hicimos una adaptación del set para que nos pudieran ver mejor. Sí, también ya, así como que ya no nos veían mucho. Ustedes no sabían, pero nos estaban volando las piernitas ahí en las sillas. Pero gracias a nuestros compañeros que están pendientes de todos esos detalles. Fíjate, Gerardo, que entre las cosas que nos han escrito y hemos nosotros hablado en el último tiempo, son cosas que antes no pasaban y que ahora se han vuelto una normalidad. Los memes. No, los stickers. No, quiero hablar de las reformas laborales. Hasta 2018 era muy raro hablar de que había una reforma a la Ley Federal del Trabajo, y a partir de 2018 hacia acá han habido 15 grandes cambios o paquetes de cambios a la Ley Federal del Trabajo, y ahora ya hay expectativa cada vez que va a empezar un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de qué viene ahora, ¿no? Sí. Así que, pues, ¿qué te parece si hablamos de ese tema hoy? Me late, es un tema muy interesante, además nos los han pedido mucho y yo siempre he dicho que es casi como temporada de serie de streaming, o sea, sí, claro. Como temporada, vamos con la temporada 6, 7 más o menos. No, pero es un tema muy bueno porque al final sí hemos tenido un periodo de muchos cambios y todavía hay muchas cosas en la mesa y que están pendientes, pero nosotros ya no les spoileamos más, tenemos aquí a una persona que nos va a compartir muchos detalles. Tomen pluma, saquen nota, escuchen y quédense en el Coffee Break porque está con nosotros Mayela Gómez Maldonado. Ella es diputada federal y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Diputada Mayela, qué gusto tenerla, bienvenida al Coffee Break. No, muchas gracias, un saludo a todo el auditorio, gracias Felipe, gracias Gerardo, de verdad muy contenta por la invitación y sobre todo por poder compartirles lo que hacemos dentro de la Comisión del Trabajo. Muchas gracias, diputada. Además, una comisión súper activa, dicho sea de paso. Sí. O sea, sí, la verdad es que sí. Desde el inicio logramos crear esa particularidad de que estuviera siempre el tripartismo, ¿no? Sí. La parte de los empleadores, la parte de los sindicatos y por supuesto el gobierno, claro, ¿no? Para escucharlos a todos y poder analizar y debatir los temas, los grandes temas. No, y en esta, o sea, como yo decía, yo fui reportero del Congreso hace bastantes ayeres, y la Comisión de Trabajo realmente, pues uno no la tomaba mucho en cuenta como reportero, ¿no? No era una comisión muy activa porque no había realmente cambios en la legislación laboral. A partir de 2018 para acá es pues una de las más activas porque han habido cambios muy relevantes. Muy importantes. Fui diputada en el 2018 y me tocó prácticamente la reforma laboral, donde la libertad sindical es fundamental para poder transitar en este nuevo modelo de laboral en México, ¿no? Entonces, luego outsourcing, que también nos tocó, y bueno, pues ahorita estamos realmente trabajando mucho en la comisión, pero no solamente en debate dentro de dictámenes que han sido muy importantes y que ahorita los vamos a compartir. Creo que también ha sido muy importante el que pudiéramos estar de manera puntual vinculando. Claro. Sí. Oye, pero aparte, es primera vez que, en ya casi 2 años de programa. Sí, que nos acompaña una legisladora y presidencia. Así que es presidencia de la Comisión de Trabajo. Podemos decir que es primer representante del Congreso de la Unión que está en el Coffee Break. Exactamente. No, muchas gracias. Ya rebasamos otro nivel en el Coffee Break con eso. No, sí. Es cierto. Muchas gracias, diputada. En serio, qué gusto tenerla. Diputada, antes de entrar en materia, aquí tenemos un ritual en el Coffee Break para que la audiencia conozca algo que a lo mejor y no muchos conocen de usted. ¿Cuál fue su primer empleo? Ay, mi primer empleo. La verdad es que tengo un recuerdo muy bonito de mi primer empleo. Yo soy médico de profesión y mi primer empleo fue en un hospital rural.
rural. ¡Qué increíble! En la Sierra Norte del estado, Wow. en La Ceiba. Ahí yo, si me ven, me escuchan, por favor, les mando muchos saludos a todos mis compañeros de La Ceiba. Les estoy hablando de hace muchísimos años, pero quiero compartirles que fue muy importante en mi vida, porque estaba en un hospital rural, en contacto con la necesidad real de las personas, de las familias, pero sobre todo también a 6 horas de la casa de ustedes, y no era tan sencillo, porque tenía guardias fin de semana, entonces descansaba un fin de semana y otro lo trabajaba completo dentro del hospital. Sí. Entonces fue una grata experiencia, la verdad. Mi área favorita era quirófano y sobre todo atender a pacientes embarazadas. Wow, qué linda experiencia. Y un Sí, saludo sí. a todos los médicos que los nos médicos están escuchando. que nos las escuchan, enfermeras. porque la verdad es que ese periodo entre que salen de la universidad y que ya ejercen la profesión, pues todo este tema de las prácticas, el servicio social, las residencias, sí es bien sacrificado. Es una carrera muy larga, pero muy bonita, con un sentido humano muy importante, ¿no? Siempre Claro. quiso estudiar Sí, medicina. Siempre quise estudiar de medicina. Yo les quiero compartir que mi abuela materna tenía era débil visual, y yo desde niña me imaginaba que iba a atenderla, que iba a curarla, y ahí empezó y ahí nació esta inquietud de estudiar medicina. Ay, qué bueno. Wow, qué Pero bonito. al paso de los años, la verdad es que la vocación de servicio que tiene la medicina, porque lo más importante que tenemos es la salud, la vida. Sí. Sí. Y bueno, pues fue una bonita experiencia, la Wow, verdad. qué lindo. Qué lindo. padre. No, aparte, de alguna manera hoy, desde otra trinchera, se combina esa vocación, ¿no? Por servir a otros. Sí. ¿no? Sí. 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 Diputada, y bueno, y entrando de lleno en el tema que pues nos convoca hoy, estamos ya a unos días de que inicie el segundo año de esta legislatura, ¿no? Parece muy rápido, pero ya el segundo año de esta legislatura. ¿Qué prioridades visualiza la Comisión de Trabajo de la agenda legislativa para este periodo? Mira, tenemos prioridades. Primero, darle continuidad a nuestras grandes reformas, que es plataformas digitales, que aquí yo sí quiero compartirles que, como dicen, la novatada. Ujú. Yo llego, ya era presidenta de la comisión, y llegan los compañeros repartidores a hacer paro a la Cámara de Diputados. Y yo dije, yo voy a salir a platicar con ellos porque me interesa saber cuál es la inquietud que tienen. Todavía no tenemos la iniciativa, pero pues siquiera prepararnos pues para que el debate sea muy claro, y entonces con esa premisa de escucharlos a todos, pues dijimos, vamos primero a atender a los repartidores que estaban ahí en la Cámara. La verdad, tenemos muchos temas al respecto, y sobre todo estamos viviendo la prueba piloto, que es importante Claro, mencionarla. Sí. Y cuando hablamos de esa transición de la informalidad a la formalidad, aquí está el compromiso claro. Un trabajador repartidor tendrá derecho a que obviamente pueda tener protección de riesgo de trabajo, que es importantísimo. Sí. ¿Cuántos trabajadores no hemos visto Sí. que no contaban con ese derecho? Sí. La ley Silla, que también es un tema súper importante. Estamos viviendo momentos en donde las mismas empresas quieren que los apoyemos en temas de los lineamientos, porque los lineamientos ya salieron, pero ¿cómo lo adecuas a cada empresa, a cada Sí. diferente, son diferentes regiones, diferentes giros, bueno, ¿cómo se puede adaptar? Esas son las dos más importantes. Obviamente para mí la ley de Infonavit fue muy valiosa, porque yo sí creo que que una persona puede tener un patrimonio, un trabajador Claro. puede tener un patrimonio, pues es algo que no lo puedes Sí. cambiar por nada, no sé, es un Sí. derecho ahora. Y creo que en este camino la comisión ha sido muy constante en estar cuidando los derechos sociales, ¿no? Sí. Y por supuesto el tema que todo el mundo quiere hablar. Estamos todos esperando. Vamos a poner hasta tambores ahorita. 1, 2, 3, 40 horas. Claro. 40 horas en la Comisión del Trabajo. Desde que la presidenta hizo el anuncio, para nosotros ha sido crear una ruta, y le llamamos la ruta por las 40 horas. Esa ruta, estamos en una etapa que se llama Escucha Nacional. Ok. ¿Qué estamos haciendo?
todas las personas, las empresas, los sindicatos, los trabajadores o quienes tengan interés en el tema, nos mandan un mensaje a través del micrositio de la comisión o nos buscan de forma directa y nosotros los recibimos en la Cámara de Diputados o los visitamos. Hemos tenido ya diferentes encuentros. Eso nos nutre porque cuando llegue la reforma podemos ya tener muy claro cuáles son las expectativas tanto de los empleados como de los trabajadores. Claro. Qué interesante. Oiga, diputada, y en este tema, y a lo mejor nos estamos adelantando un poco, pero el tema de la jornada laboral creo que pues es recurrente, ¿no? O sea, prácticamente, usted lo decía, o sea, hay mucha expectativa. Hasta ahora, ¿qué han escuchado? ¿Cuál es como la expectativa, las percepciones que tienen los diversos actores? Fíjate que algo muy importante que escuché en los foros fue que los empleadores tienen muy claro que 40 horas va. Eso es un paso muy importante. Ya vimos ahora, el sí, ¿no? El sí. Ahora, ¿cómo le hacemos? Se plantearon la flexibilidad del horario, ¿no? Obviamente sabemos que va progresivo, pero hay que saber si es por sectores o va a ser generalizado, ¿no? Claro. Otro punto importante que hablaron es, hay un tope para evitar la explotación laboral, y entonces esas horas, que llega a ser 9 horas, les impide en algunos casos a algunas empresas poder incrementar los horarios. Entonces, en ese sentido, nos piden la flexibilidad para incrementar hasta aproximadamente unas 2 o 3 horas más, ¿no? Y llegar a lo mejor a 12 horas, ¿no? ¿Qué otra cosa que me pareció muy importante fue que la gente que se dedica al sector energético, como los trabajadores tienen un modelo especial, van a plataformas, y me decían, no te estoy hablando de costos estoy hablando de la operatividad, porque para mí no es fácil tener un trabajador que se sube a la plataforma y está 21 días ahí. Exacto. ¿Cómo le hacemos? Entonces, ha sido muy enriquecedor los foros y bueno, estamos ahorita en espera de que nos llegue la reforma, pero en ese inter nosotros seguimos escuchando. Todos los miércoles a partir de septiembre retomamos específicamente en miércoles el Escucha Nacional para recibir en Cámara de Diputados, en la misma Comisión del Trabajo, a quienes estén interesados en este debate. Claro, y qué interesante, porque al final México es un país diverso per se, ¿no? Pero el mundo del trabajo es muy, muy diverso, y con sectores como mencionaba usted, todo el sector energético, que tiene una dinámica propia de trabajo. Ahora ya en la legislación hay grupos que no estaban reconocidos antes, como las trabajadoras del hogar, como los jornaleros agrícolas, ya con mucho más fortalecido el marco legal en torno a su figura, ¿no? Entonces ya es como muchas realidades. Sí, ¿no? La ley en los últimos años se ha venido preparando, y ahora pues una reforma de esta magnitud tiene que abarcarlos a todos, ¿no? Efectivamente, tiene que abarcar a todos y escuchar la voz de todos. Al final del día, platicaba con el sector turístico y hotelero, me llama mucho la atención, me dicen no hay talento, o sea, no todos quieren trabajar, o la rotación del empleado les cuesta mucho trabajo a las mismas empresas. Entonces hay un sí por parte de las empresas, pero un cómo que permita conservar la productividad. Y creo que tenemos que estar hablando de cómo logramos es el dilema. Yo siempre digo que ese es el dilema, cómo respetamos los derechos de los trabajadores que son constitucionales, y logramos también cuidar a nuestras empresas, que sobre todo en este momento de la historia, con todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno, con lo hecho en México, con el mismo Plan México, y cuidando pues la circunstancia política exterior, pues tenemos que salir adelante, ¿no? Y esos son los retos que tenemos ahorita en este periodo, y yo les voy a adelantar algo. Excelente. A ver. Tomamos la decisión en la comisión, y hoy, particularmente hoy, que vamos a convocar a una reunión con presidentes de las comisiones del trabajo a nivel nacional, para tener también el enfoque local, desde la perspectiva de lo que a ellos les van, también las cámaras empresariales locales los van buscando, y entonces podemos hacer una sinergia para que en cuanto tengamos pues la propuesta,
pues vayamos caminando juntos y sea un tema de todos, ¿no? Qué genial. Los vamos a invitar. Sí, sí. Ahí estaremos seguramente, diputada, pero está algo muy, muy padre porque también, o sea, no es la misma industria la que tenemos en el sur del país que la que tenemos en el norte, ¿no? Claro. O sea, el tema, o sea, este enfoque regional creo que también enriquece mucho la discusión. Diputada, hay algunos temas que... Bueno, la Cámara de Diputados cumplió con el tema de salario mínimo, ¿no? Y blindaje de propinas, que está en el Senado, pero hay unos temas que la Cámara, que en la comisión salieron, que quedaron pendientes. Los permisos remunerados, ¿no? Por ejemplo, para exámenes médicos preventivos, todo el tema del fomento del primer empleo. Estos temas, ¿cómo los visualiza en el nuevo periodo ordinario de sesiones? Mira, hay temas que nosotros como comisión aprobamos en el pleno de nuestra comisión y por reglamento tenemos que solicitarle a la mesa directiva que ellos sean quien los pasen, los enlisten, ¿no? Pues tendrá que ser a través de la nueva mesa directiva y obviamente a través de la Junta de Coordinación Política para que puedan subirse ya de forma directa al pleno de la Cámara de Diputados y sean aprobados y bueno, continúen el trámite legislativo. Son temas bien importantes, el tema de la salud preventiva, pero y aquí yo sí quiero hacer un llamado a todos los que el día de hoy nos escuchan. Es importante, la salud yo la veo con un sistema de corresponsabilidad. El gobierno es el responsable porque es un derecho constitucional, pero nosotros como personas tenemos la obligación también de cuidarnos. Claro. Y yo lo digo como tal porque a veces tenemos los servicios de salud o los servicios que te ofrece tu misma institución y no asisten. Uh-huh. Tienen un programa muy bonito el IMSS que se llama ELISA y nosotros trabajábamos invitando a que acudieran con un mastógrafo, se lo llevan a la empresa y les permiten que las compañeras puedan salir. La verdad es que la afluencia o el interés es menor. Y yo creo que es muy importante que vayamos como responsabilizándonos también del cuidado de nuestra salud, entendiendo que hay acceso, o sea, el acceso está, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos hablamos de salud preventiva y obviamente la oportunidad de que tengas un día específico para que puedas acudir. Eso sí, tiene que ser instituciones de salud, tu institución a la que tú perteneces. Claro, y qué interesante porque al final algo, o sea, pareciera algo muy básico, voy a pedir un día para irme a hacer análisis, pero la verdad es que en muchos centros de trabajo las personas no tienen esa facilidad de que se les dé un día. ¿No? O sobre todo si están en un esquema donde si no lo trabajaste pues no te lo pagan, entonces la gente pues va a preferir seguir trabajando en lugar de ir a hacerse unos análisis y ahí espera uno hasta tener algún síntoma de algo para entonces ahí sí, ¿no? Ya no es preventivo, es reactivo, ¿no? Claro. Sí. Efectivamente, necesitamos consolidar la prevención en México como parte de esa corresponsabilidad y obviamente pues si tienes un médico familiar, todo el sistema de salud a nivel IMSS régimen ordinario tiene esa oportunidad, tú acudes a tus citas y obviamente te dan la oportunidad de que te puedan, de acuerdo a tus factores de riesgo y de acuerdo a la edad y en fin, te asignan con el médico responsable y uno tendría que acudir. Eso ya existe, pero lo estamos dejando muy claro en la ley para que podamos hacer ver que todas las partes hay una voluntad de todos, ¿no? Sí, y la realidad es que nosotros tenemos un colaborador que él siempre habla de la cultura de los mínimos, ¿no? O sea, hay empresas que van a hacer lo mínimo que está establecido en la ley. Entonces, si no está establecido la ley, pues para ellos es como, bueno, no es mi obligación. Entonces, mejor que esté bien establecido. Efectivamente. Sí, ¿no? Sí. Diputada, yo quería preguntarle porque es bien interesante, ¿no? Usted tuvo la oportunidad de ser legisladora en el inicio del sexenio pasado y regresa a la Cámara de Diputados en este sexenio, pero
Han habido reformas estructurales, como que la palabra reforma estructural se asocia a otros temas, ¿no? A energía, a sistema político, a educación, ¿no? Pero el tema laboral se ha convertido en una reforma estructural muy importante. Tenemos, usted lo decía, la reforma, la gran reforma laboral de 2019 en materia de democracia sindical y negociación colectiva, pero también después vino toda la reforma de subcontratación, después vino la reforma de vacaciones, vinieron una serie de cosas que no se modificaban en años, una tabla de enfermedades, por ejemplo, que en 50 años no se había modificado. En esa aporte personal de usted como diputada, ¿cuál es su sentir en esa participación de estas reformas de gran calado que a lo mejor no se veían como tan grandes, pero al sumarlas es un cambio muy importante? Fíjate que es trascendental para mí vivir la experiencia en el 2019 con la reforma en materia laboral. No lo creías, o sea, no pensabas que pudiera llegar a modificar algo que por muchos años estaba ya era letra clara, sí. O sea, no inamovible, ¿no? Y la realidad es que Marat dice, y yo lo confirmo, que estamos viviendo una primavera laboral. Porque con todos estos cambios, ¿qué tiene que ver? En primer lugar, creo que también el tema del TEMEC es importante mencionarlo, porque eso nos pone en una situación donde los derechos deben de ser claros. Sí. El tema del incremento al salario mínimo, la verdad es que nunca te hubieras imaginado que de 89 pesos pudiera lograr ya costar 277 pesos el salario, o sea, es increíble, ¿no? Claro. Y son cambios que benefician de forma directa al trabajador y que yo creo que estos con muchos más, como yo insisto, los programas sociales, y ahorita les puedo dar mi opinión al respecto, favorecen que los datos del INEGI nos den un margen de esa gran disminución de la pobreza en el país. Claro. Y obviamente el pasar de la informalidad a la formalidad con el outsourcing, pasar de la informalidad con plataformas, el que ya no existan los contratos colectivos de protección, todo eso va abonando a que vayamos logrando que estos derechos laborales sean una realidad para todas y todos. Sí, y es un tema muy, muy, muy interesante porque creo que, o sea, incluso de pronto hasta uno como trabajador de pronto le hace ruido ver tantas reformas porque es como yo llevaba tiempo con estas condiciones y era lo normal, ¿no? Claro. Pareciera que de alguna manera también como que todo este cambio de reformas ha despertado como otra sensación en las personas, ¿no? En el sentido de aspiramos a un mundo de trabajo más justo, ¿no? Sí, y 40 horas tiene, yo creo que un toque especial para mi perspectiva. El que pueda estar un trabajador en su casa con su familia. El que puedas dedicarle el tiempo, y yo creo que eso sí es muy importante, digo, cada quien tiene derecho a decidir qué hace con su tiempo, pero yo creo que es muy importante el que ese tiempo que vas a disponer en el hogar puedas hacerlo para aprender algo, para estudiar o particularmente para ir cuidando el tejido social, porque parte de esta reforma tan valiosa es que puedas sentarte en tu casa y que puedas platicar con tu familia, con tus hijos, que podamos ir cuidando la salud, obviamente, el que puedas decir, quiero descansar en mi casa. Claro. Sí, porque para efectos prácticos es... O sea, en el esquema que se defina, ¿no? En la legislación, pero es un día menos de trabajo. O sea, y entonces la gente va a tener la posibilidad de descansar un día más, porque cuando se habla solo de horas, pareciera que, bueno, pues de esas horas igual me vas en el tráfico, ¿no? Pero pensando ya en la parte amplia, es un día más. Entonces, sí tiene conexión con ese tema de que la gente pueda estar más en su casa o tener más tiempo libre, y que cada uno lo use como considere, ¿no? Pero el hecho de tener un día más sí cambia mucho el panorama, ¿no? Efectivamente, yo creo que espero que fortalezcan los vínculos familiares, que al final para mí creo que lo más importante siempre es la familia, y obviamente también que les permita
tener espacios para poder también aprender, ¿no? Creo que, claro. o descansar, simplemente descansar, Sí. ¿no? Y que las dos cosas benefician también a las empresas, ¿no? Porque al final tenemos una fuerza laboral agotada, pues en algún momento nos va a hacer crisis en otras cosas, ¿no? Al interior de las organizaciones. Y lo mismo si tenemos a un trabajador que no tiene tiempo ni siquiera, por ejemplo, para desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes temas también que estamos nosotros en la Comisión del Trabajo atendiendo es la salud mental. Es muy importante porque muchos de los problemas que llegan es que la gestión de las emociones o diferentes circunstancias que le impiden a un trabajador poder estar en el trabajo con plenitud y disfrutarlo, porque además hay que reconocer que el trabajo debe generar plenitud, estar contentos, venimos todos a trabajar, porque al final fortalece, ¿no? Creo muchas horas pasas muchas horas en el trabajo. Y ese tema de la salud mental es clave, y creo que nosotros somos embajadores de ese tema, y hemos hecho ese tema nuestro, ¿no? E incluso entre nosotros mismos lo hablamos de la necesidad de cuidar y estar más dispuestos a hablar incluso de cuando experimentamos ansiedad o estrés o cosas así, ¿no? A comentar mi talk con Sí. con el volumen de la tele. pantalla. No, pero creo que la pandemia ayudó a poner énfasis en eso y la necesidad. A visibilizar, porque Exacto. no lo habemos. Y además a reforzar las relaciones personales. Sí. Es muy complicado el que no podamos tener relaciones personales en el hogar que sean de cariño y respeto, de compromiso. Al final estamos todo el tiempo en la calle, ¿no? O en el trabajo, ¿no? Particularmente, ¿no? Pero y es entendible porque mujeres se levantan muy temprano todos los días para salir a trabajar, pero si hablamos de ellas, pues, y me incluyo, pues obviamente yo recuerdo, ya mi hijo está en la universidad, pero recuerdo que llegaba a revisar tareas. Y no es nada sencillo, revisar tareas, la doble jornada, ¿no? Es todo un tema, pero sí es muy importante atenderlo desde la parte laboral, ¿no? Claro, y que incluso la propia legislación ha tenido como ese desafío de incorporar cosas que que hoy son, siempre han sido muy necesarias, pero hoy cada vez son más visibles, como el tema de salud mental, y ahora me pongo a recordar, pero incluso la propia tabla de enfermedades no se reconocía ningún trastorno mental como enfermedad de trabajo, ¿no? Fíjese que en la reunión que tuvimos con mujeres sindicalistas me llamó mucho la atención la participación de una compañera ponente, que hemos ya iniciado el contacto permanente con ella, porque ella puso a disposición de las compañeras una plataforma completamente gratuita de empoderamiento emocional y prevención de problemas que puedan generar trastornos cualquier tipo, como emocionales, ¿no? Al final me parece como muy interesante. Nosotros ya lo estamos como adoptando el programa para que lo podamos compartir tanto con las compañeras de los diferentes gremios sindicales, pero también con las empleadoras, ¿no? Claro, con todos en general. Claro. ¿no? Diputada, qué bueno que menciona el tema de mujeres sindicalistas, porque parte de lo que buscaba esta reforma pues era también garantizar una equidad en la representación sindical, una equidad de género, ¿no? Y usted misma viene del gremio sindical, ¿no? Pero ¿cómo ha visto usted en estos, desde que se aprobó esa reforma en 2019, ahora hablar de esta red de mujeres sindicalistas, ¿cómo viven las mujeres sindicalistas esta nueva realidad? Fíjate que en el sindicalismo la paridad apenas empieza. Sí. Entonces yo siempre he pensado que un día vamos a despertar y la paridad va a ser cotidiana. O sea, que en el trabajo, en la escuela, con tu pareja, o sea, que ya no vamos a tener que querer alzar la mano y alzar la voz como para exigir el derecho, sino que va a darse natural, ¿no? Y creo que sí ha sido un reto muy grande. Nosotros ya hemos tenido muchos encuentros cada año con mujeres sindicalistas, y particularmente creo que hemos avanzado, sí, hay más mujeres que
que ya están dentro de los cargos directivos dentro de un sindicato. Hay mujeres que ya toman la decisión de crear sus propios sindicatos. Tengo una compañera en Oaxaca que ella tiene un sindicato de mujeres. Y es increíble, y dicen, no, nosotros ya estamos organizadas, vamos trabajando en eso, hay mucho por hacer, y uno de los retos más importantes es la capacitación. La capacitación en general, desde contratos colectivos, todo lo que tiene que ver con materia laboral, como competencias de vida. Creo que seguimos en la lucha, yo quisiera un día despertar y decir, vaya, las mujeres ya viven una paridad cotidiana, ¿no? Sí, pero estamos, digamos, y retorno a lo que usted mencionaba al principio, este nuevo periodo ordinario de sesiones no es solo concentrarnos en lo nuevo, sino también pues consolidar lo que ya existe, ¿no? Que, o sea, tenemos ahí una base, pero como que hay algunas cosas que no han terminado de permear, ¿no? Efectivamente, yo comentaba, por ejemplo, soy la primera mujer que preside la comisión. Eso iba a decir. Claro, sí, es verdad. Es verdad. Sí, entonces yo la responsabilidad, digo, debo de hacer algo, porque es un compromiso con mis compañeras. Sí, y yo sí soy una convencida de que hombres y mujeres trabajando en equipo cambiamos México, pero particularmente en un mundo donde siempre es todo de hombres, ¿no? Pues este momento es interesante. Sí. Y les quiero compartir, no nada más hablando del sindicalismo, fui a una toma de protesta de una cámara empresarial, y de pronto era un hombre y una mujer los que participaban. Todos ya sabían que iba a ganar el hombre, era como muy claro. Salí de ahí, el mejor discurso lo dio ella, o sea, no estoy hablando porque de aprecio, sino fue de reconocimiento a su capacidad y con la mejor trayectoria, ¿no? Entonces entendí que teníamos que hacer una reforma para solicitarle a que las cámaras empresariales pudieran tener paridad dentro de sus órganos, y que además les permitieran la alternancia en las presidencias. ¿Por qué? Pues porque necesitamos seguir así encontrando en donde no está visibilizado, ¿no? Que sea parejo. Que sea parejo. Creo que la visión que aporta, ¿no? El hecho de tener paridad también en ese tipo de... Sí, porque la legislación obliga ya hoy al aparato público por ejemplo, en el Congreso, pues tiene que ser paritario, todo el sistema electoral, pues hay muchas reglas para garantizar esta participación paritaria en los cargos de elección popular. El gobierno no tiene la obligación de tener un gabinete paritario, pero ya se ha ido haciendo una tradición, y son esas tradiciones que va a ser muy difícil romper, pero esa cotidianidad. Exacto. Pero no se había hecho el brinco necesariamente al sector empresarial, ¿no? Exacto. Entonces, si vemos la parte sindical, pues obviamente hay que seguir con esa lucha de alzar la voz y de que las mujeres participen, ¿no? Y en el caso de los empleadores, pues igual, tanto en las cámaras empresariales, buscar que quienes tomen las decisiones también puedan ser mujeres las que lleven las riendas, ¿no? De este tema, ¿no? Y por ejemplo, viene pronto una renovación de una cámara empresarial muy importante y bueno, pues ojalá sea una mujer la que la represente, ¿no? Al final ese es el camino de la lucha, buscando la igualdad. Buscando la igualdad. Sí, ¿no? Y en todas partes, porque al final, ahorita estaba haciendo memoria, repensando un poco, pero incluso las direcciones generales de las empresas también ahí tenemos un rezago importante, ¿no? En muchas empresas, son muy pocas las empresas que son dirigidas por mujeres. ¿No? Sí, es una cifra casi 14-15% más o menos de participación de mujeres en los consejos de... Y tú andas con todo en las matemáticas. De dirección. Sí. Cuando tenga yo una duda le voy a mandar. Alguna cifra estadística la tiene en mente. Diputada, mencionaba usted al inicio, cuando hablábamos de la reforma, sobre todo el tema de plataformas digitales, este tema de la informalidad. Los datos de la ENOE pues siguen hablando de un 54% más o menos de la población en informalidad laboral.
Vamos a ver cómo cambia ya para el siguiente mes con el programa piloto de los trabajadores de plataformas digitales, que ellos eran formales fiscalmente, ¿no? Porque pagaban impuestos, pero no eran formales laboralmente, ¿no? Entonces, ese va a ser un cambio grande en a ver cómo se mueve ese dato de la informalidad. ¿Cómo están visualizando ustedes este tema? ¿Y hay algún otro proyecto que puedan enfocar a este tema de la informalidad laboral? Fíjate que es todo un reto el tema de pasar de la informalidad a la formalidad. Lo vivimos y lo escuchamos en la OIT. Imagínense la importancia del tema que es un tema a nivel mundial, sí, que estuvo en una mesa específicamente, así como Plataformas Digitales tuvo su propia mesa. Es importante mencionar, efectivamente, los retos son grandes y yo sí tengo claro que el gobierno de México está haciendo lo propio, ¿no? Y quisiera como insistir en este tema porque la simplificación de trámites permite que ya las empresas puedan tener los trámites tan fáciles que puedan lograr, que ya no sean esos trámites engorrosos que les impida poder lograr cumplir ya con las responsabilidades de tener un trabajador y obviamente de pagarle sus derechos laborales, claro, ¿no? Entonces, lo que es seguridad social. Retos muy grandes. Yo creo que Plataformas Digitales, yo soy una convencida de que estamos haciendo lo correcto, y si me preguntan, más allá de los derechos, que es una responsabilidad, yo les diría que para mí los riesgos de trabajo son súper importantes. Sí. Un trabajador que va, es imposible, increíble, sobre todo los que van en moto bicicleta, sí, ¿no? Que corren el riesgo de sufrir un accidente, de tener algún tipo de discapacidad temporal o permanente, claro, es algo, y que nadie se hacía responsable, ¿no? Sí, un ingreso completamente. Pero tenemos también, para pasar de la informalidad a la formalidad, hay muchos retos que vencer. Sobre todo, ustedes se dieron cuenta que saliendo las plataformas digitales y lógicamente el IMSS presentando la prueba piloto, luego una de las empresas, pues lo primero que hizo fue incrementar los costos. Uh-huh. Entonces, creo que aquí tenemos que entender que los derechos son derechos humanos, punto, son inamovibles. Entonces no es posible que como empresas también tenemos la responsabilidad de cumplir, ¿no? Porque es muy fácil tener la empresa pero no cumplir con los derechos de las y los trabajadores, y entonces no se refleja dentro de la formalidad como tal, ¿no? Sí, y qué bueno que hablando del tema de jornada laboral, qué bueno que van a tener esta posibilidad de trabajar con los congresos estatales, porque digo, finalmente uh-huh, si va a ser una reforma constitucional, ellos la van a tener que revisar, uh-huh, porque una de las deficiencias que tiene el sistema es la inspección local. En la inspección federal hay mucho avance, se han logrado muchas cosas, pero la inspección local, que es donde está gran parte de los trabajadores, pues ahí es donde hay muchas fallas y no hay una autoridad local que esté supervisando, uh-huh, que se esté respetando sus derechos, ¿no? Fíjate que siempre he creído y querido, vamos a tener que buscar la forma de cómo de tener una reunión como de normatividad para las empresas, pero no en una actitud de vamos a ir, no, al contrario, de una actitud propositiva de decirte, estas son las obligaciones, con esta simplificación administrativa del gobierno permite que esté COFEPRIS, ¿no? Que esté Profeco, y obviamente que esté toda la parte de inspección laboral, para que entonces ahora sí, esto es lo que debes de hacer, lo que debes de cumplir, y estos son los términos y estas son las sanciones si no sucede al respecto. Creo que a nivel nacional coincido, hay mucha información, pero creo que a nivel local es en donde tenemos que trabajar, y creo que esta es una gran oportunidad, y les doy las gracias, pues lo voy a poner en la agenda. Ya lo traemos con los presidentes de los congresos, lo vamos a poner en la agenda. Ya me vi en la exposición de motivos. Gracias, compañero. Sí, bueno, hay un estado, hay un estado que no vamos a decir nombre, pero hay un estado que no tiene o no tenía. Bueno, no tenía hasta hace unos meses. Hace unos meses que nos enteramos que tiene. No tenía inspección local, entonces es como... Pero te habla justo, pero creo
creo que es parte, lo que bien dice diputada, es parte incluso hasta de ir cómo abonamos, o sea, más allá del tema legislativo y de moverle a la legislación, claro, cómo también vamos abonando a una nueva cultura empresarial, ¿no? O sea, de que el empresario conozca también, sobre todo los que están iniciando sus negocios, ¿no? Conozcan también sus obligaciones, cómo pueden cumplir, ¿no? Sí. Y cómo también los trabajadores tienden que amar a su empresa, claro, o sea, darle lo mejor a la empresa porque es la que le está dando pues el espacio, ¿no? Sí. La oportunidad de tener un crecimiento, ¿no? Sí. Entonces Es una relación de vida. es una relación de, yo siempre digo esa corresponsabilidad, Sí, insisto, sí, ¿no? sí. En que todos hagamos el bien Sí. desde la parte que nos corresponde. Totalmente. Oiga, diputada, retornando a lo que mencionaba al principio y trayendo a colación también lo que menciona, en todas las discusiones, y creo que el tema de jornada laboral es como un gran ejemplo de eso, tenemos distintos actores, ¿no? Que juegan un rol importante, cada quien tiene una expectativa, cada quien tiene una petición. ¿Qué mecanismo, cómo van a lograr ese consenso entre todas las posturas que hay? Qué difícil. Mira, yo considero que, en primer lugar, hablando de los empleadores, porque son quienes al final del día, también algunos sindicatos, porque muchos dicen sí 40 horas, pero ya no voy a ganar más porque yo gano con las propinas, ¿no? Claro, también, claro, o sea, es como cuando plataformas iban a decirme, sí, pero yo quiero seguir trabajando en todas las plataformas, y ahí la flexibilidad. Claro. Y también quiero multiplataformas, pero también quiero que no se les vaya a ocurrir que yo trabaje 8 horas corridas porque no lo puedo hacer. Claro, Entonces, vamos adaptándonos a esta nueva forma de vida. Sí. Y creo que es un trabajo permanente. Yo estoy en espera de tener una reunión con el secretario Marat para compartir experiencias sobre el tema de las conclusiones, ¿no? Y obviamente está invitado a la Comisión del Trabajo para compartirlas abiertamente con los compañeros diputados y diputadas y se haga un debate de sano donde podamos preguntarle, oye, pero en esta situación y qué opinan, de acuerdo a todo lo que todos los diputados seguramente han captado de información. Es un tema interesante, todos hablan de 40 horas y me preguntan, y diputada, ¿cuándo viene? Entonces, hay mucha expectativa. Sí, hay mucha expectativa. Entonces, esa sería la primera parte, ¿no? Y la segunda parte, ya que tengamos el dictamen, pues ya vamos a ver, no el dictamen, perdón, la iniciativa, nosotros arrancamos con el dictamen, a analizarlo, a debatirlo entre nosotros como legisladores y ya poder presentar el dictamen a la Junta de la Mesa Directiva y después de ahí a los diputados. ¿Y es posible de aquí antes de que acabe este año? Pues esperamos que nos llegue la propuesta de la presidenta. Yo espero que nos llegue pronto, pronto, y estamos nosotros, atentos a eso, ¿no? Es un debate interesante, es un debate bonito. Quiero compartirles que dicen, ¿por qué no sacan la que ya está, la minuta que ya está? Y es un tema que lo han dicho muchas veces, hasta en la permanente lo dijeron, porque estamos viviendo otros tiempos. Porque tenemos que cuidar a las empresas, porque tenemos que respetar los derechos, pero hay que cuidar a las empresas. Lo ha dicho la presidenta, hay que cuidar la productividad. Ella está haciendo todos los esfuerzos y tenemos pues todos los días una amenaza de aranceles que al final, entonces esperamos la propuesta de nuestra presidenta a través del secretario, y obviamente nosotros ya en cuanto tengamos eso arrancamos ya el trabajo, y yo estoy segura, la verdad es que yo estoy segura que es un tema tan importante que tendrá que salir bien por unanimidad, en donde todos voten a favor de esta gran reforma. Qué bien, eso es como... Y ahí estaremos. Ahí estaremos seguramente. Ahí estaremos Plataforma salió por unanimidad. Sí, por supuesto. Y fue un trabajo de verdad arduo. Un trabajo arduo, porque como ya teníamos el antecedente de que todos buscaban pues alguna necesidad o querían que estuviera plasmado. Infonavit con el tripartismo, que se logró el tripartismo. Y curioso, porque al final los datos que reveló este primer registro del IMSS
mostró que no era tan así como lo pintaban inicialmente las mismas plataformas, de que querían mucha multiplataforma, más del 80% de los repartidores y conductores trabaja para una sola plataforma. O sea, realmente no es, o sea, todas esas señales de alarma no eran tan así, ¿no? Diputada, lamentablemente estamos llegando hasta el final. ¡No! Y tenemos una dinámica que nosotros la llamamos piensa rápido. Piensa rápido. Nosotros le decimos una palabra relacionada con el tema que hemos platicado y ya usted nos dice la idea, lo primero que se le venga a la mente. ¿Empiezas? Sí. Vamos a hacer acordeón porque nosotros no pensamos tan rápido. Pero estamos seguros que usted sí. Primera palabra, reducción de la jornada laboral. Importante. Salario mínimo. Un éxito. Reformas laborales. Lo de hoy. Derechos laborales. Justicia social. Ley Federal del Trabajo. Una norma importante. Talento mexicano. Nuestra fuerza laboral. Empresas. Productividad. Y por último, y esta es la más importante, el coffee break. Ajá, lo máximo. Excelente. Muchas gracias. Y yo tengo una pregunta, cerrando, esta pregunta la estrenamos recién en esta temporada. Sí, está muy buena. Pensando en esa joven que iniciaba su vida laboral en un hospital, con la experiencia que usted tiene hoy, ¿qué le diría usted a esa joven que empezaba su vida laboral? Lo que les recomiendo a todas las mujeres, que puedes lograr tus objetivos con constancia, con disciplina y con mucha fe. Todo lo puedes lograr, pero sí, con una ruta muy clara. Qué genial. Ten mucha claridad en la carrera, me gusta mucho ese concepto. Diputada, gracias de verdad por venir al Coffee Break, por compartir con nosotros todos estos temas, por entrarle a la plática muy amena. ¿Dónde la pueden contactar? Los que estén escuchando. Redes sociales. Mis redes sociales, les voy a dar mis redes sociales, es @Mayela, M-A y latina E-L-L-A, Gómez Maldonado. En todas las redes sociales estoy así. Y mi correo electrónico es mayelagomezdiputada @mayela.gómez. mayela.gomez@diputados. De todas formas lo vamos a poner abajo. Está apareciendo abajo. Para que ustedes es puedan... el oficial, porque y de todos modos, Mayela Gómez Maldonado @gmail también es. Esos son los que me sé de memoria. No, está muy bien, al contrario, gracias. No, muchas gracias y gracias por estos espacios para poder abrir la posibilidad de que la gente exprese sus inquietudes y abrir estos espacios en la misma Cámara de Diputados para que la gente pueda en estos miércoles de escucha ciudadana que puedan tener estos espacios. Creo que van a ser muy útiles. Vamos a seguir muy de cerca su trabajo este periodo de sesiones. Y van a estar invitados. Nosotros los días de sesión les comparto. El día 3 de septiembre estaremos teniendo nuestra reunión de la comisión, que es importante. Después el 30 tendremos la siguiente. Las juntamos por el periodo que estábamos en periodo de receso y yo estoy en la comisión permanente. Y posterior tenemos el 25 de septiembre la reunión con los presidentes de Comisión del Trabajo del Congreso. Excelente. Para todo están ustedes invitados. Yo ya acabo de apuntar todo en el calendario. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por todo el trabajo que están haciendo. Gracias de antemano porque sé que van a aprobar la reforma de la jornada laboral y México se lo va a agradecer. Y nosotros también. Y pues ya llegamos al final. Muchas gracias a todos ustedes por hacer posible este espacio al seguir. Recuerden que si se suscriben a nuestro canal en la plataforma de su preferencia, ya va a llegar ahí la notificación de cada vez que hay un episodio nuevo los jueves. Gracias a nuestros compañeros que hacen posible todo este espacio y nos vemos a la próxima. El Coffee Break. El Economista Podcast.